Bueno, como buenas tardes para los que no me escucharon al principio, vuelvo a repetir, gracias por la invitación y para mí es un honor y un placer compartir con ustedes un poquito de estas cosas. Y la ponencia de hoy es cuando los médicos o el personal salud o la sociedad ve a la medicina como una mercancía, como un acto de comercio. Y vamos a ver entonces en todo este camino por qué la medicina, a pesar de que es una actividad económica, es netamente una actividad económica. Entonces, primero tenemos que, antes de entrar en materia, tenemos que conocer una serie de conceptos para que tengamos en cuenta por qué llegamos a decir salud, medicina, mercancía, ¿ok? Mercantilismo. Entonces, ¿qué es la salud? Es un estado complejo de bienestar físico, mental y social. Y no solo la ausencia de enfermedad, porque mucha gente, la gente piensa que tener salud es no tener enfermedad, ¿ok? Sino una serie de recursos para la vida diaria que implica un bienestar integral, un equilibrio integral, una función físico-emocional, ¿ok? O mental y la relación social. Sin embargo, tenemos que definir lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿ok? Porque podemos estar desde el punto de vista físico con un bienestar, pero desde el punto de vista mental tenemos una alteración. Y fíjense que no es el caso, pero era una situación que se presentaba antes para aprovechar el concepto de la responsabilidad de los cirujanos plásticos. Se decía que los cirujanos plásticos tenían una responsabilidad no de medios, sino de resultados, porque el paciente que iba a operarse con ellos no estaba enfermo. Lo que iba a hacer será una remodelación, un retoque de su apariencia física, pero más tarde la Organización Mundial de la Salud dijo, no solamente es no tener bienestar físico, sino mental y social. Entonces cambió esa responsabilidad, producto de este concepto de los cirujanos plásticos, de una responsabilidad de resultado a una responsabilidad que tenemos todos los médicos, que es de obligación, de tratar de restablecer la salud. Otro concepto que me gustaría traer a colación es el concepto de medicina, porque para muchos la medicina es una ciencia, pero también es un arte, y que esa ciencia y arte se dedica al estudio de la vida, de la salud y de las enfermedades. ¿De quién? De un ser llamado humano, de un individuo, un sujeto, una persona, con el fin de prevenirlas, porque esa es la función de la parte médica, prevenirlas, diagnosticar, tratarlas y, lo más importante, aquellos pacientes que podamos rehabilitar y que vayan a una rehabilitación. Los tres, vamos a decir, los tres principios o las tres fases de la medicina: prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Y tenemos que tener en cuenta otro concepto que es el concepto de mercancía, que es una mercancía para ver si dentro de ese concepto de mercancía entra o no entra la medicina o entra el sector salud. Entonces, la mercancía es cualquier bien, objeto o producto intercambiable en el mercado que satisface una necesidad, producido con el objetivo de qué? De ser vendido para generar ganancias. Se caracteriza por ser un producto de la actividad humana, que es el comercio, que requiere trabajo y costo de producción, pudiendo ser materia prima o elaborada. Fíjense que entonces la medicina no es un producto intercambiable, que no existe un mercado de oferta y demanda donde yo pueda llevar el producto y demandar y negociar, ¿ok? ¿Satisface una necesidad? Sí, satisface una necesidad, que la necesidad de tener un bienestar físico y mental. ¿Puedo yo vender la medicina? Sí, yo puedo vender el servicio, pero no puedo vender la medicina en sí como tal. Si yo tengo ganancias, si tengo una clínica privada, va a generar ganancias, pero eso también tiene que estar regulado, porque, vuelvo a repetir, todo esto tiene que ver con la bioética. Otro término que tenemos que conocer es la palabra comercio, y le coloqué este emblema acá porque muchas veces los médicos tendemos a confundir el signo de la medicina. Este señor que está acá es, se llama el caduceo, y el caduceo es el signo de comercio. Cuento porque hace dos semanas
Llegué a una clínica donde yo trabajo y me dijo, doctor, le tenemos un regalo y me entregaron como una especie de botón, un prendedor, vamos a llamarlo así, con el signo. Y yo le dije, ah, te lo voy a recibir con mucho gusto, pero nunca me lo voy a poner. ¿Y por qué? Porque ese no es el signo de la medicina, es el signo del comercio y nosotros no somos comerciantes. ¿Ok? Nosotros no podemos comerciar. Si comerciamos, violamos la ética y violamos todo lo que tenemos que violar. Entonces, ¿qué es el comercio? Es la actividad socioeconómica consistente en el intercambio, compra o venta de bienes y servicios entre personas, empresas o países para satisfacer qué necesidad y obtener beneficio. Entonces, a pesar de que la medicina, la salud, hay un intercambio entre médico, paciente, institución hospitalaria, hay compras de medicamentos, hay ventas de medicamentos, ¿ok? No reúne ese requisito para que nosotros la llamemos como una parte comercial. Y ahí entonces entramos a al otro término que debemos conocer, que yo me imagino que ya para todos es muy conocido, porque está en una maestría que se llama bioética, y si no sabemos qué significa la bioética, que estamos dentro de una maestría, entonces yo creo que hemos perdido un poquito de tiempo, porque si no, a mí me van a dar una materia que se llama biojurídica, yo busco por lo menos qué significa biojurídica. Entonces, pero vamos a recordar, es la disciplina que estudia los dilemas, fíjense, los dilemas. Cuando nosotros hablamos de mercancía y negocio en medicina, ahí hay un gran dilema ético. Y ya vamos a ver en el transcurso de la presentación cómo vamos a ir resolviendo ese dilema ético, pues. Derivado de los avances en la biología, en medicina, aquí no subrayé medicina porque es el área de nosotros, y en la tecnología. Hoy se dice que la bioética viene a regular todos aquellos dilemas que se presentan por el avance biotecnológico, biocientífico de algo que hoy en día se llama biomedicina. Fíjense que hay tantos dilemas que van a surgir con los cambios de la medicina. Les pongo, por ejemplo, la fertilización in vitro. Es un ejemplo de dilema bioético. ¿Cómo regularizamos eso? El ejemplo del caso de la paciente que su esposo tiene una enfermedad terminal, deciden llevar el semen del marido a un banco de semen en Caracas, a una clínica en Caracas, con la condición de que si él fallecía, pudieran fertilizar a su esposa. Bueno, el señor falleció y cuando la esposa fue a que la fertilizaran, le dijeron que no, porque como el señor estaba muerto, ya él no tenía parte, ya no era ente jurídico, era ahora, como llama uno, lo cosificaron. La señora metió una demanda ante la sala constitucional y la sala constitucional ordenó que le hicieran una fertilidad. Si hubiera una ley, no tuviéramos este problema. Igual que vamos a tener problemas con los grupos transgéneros, la resignación de sexo, vamos a tener problemas con nuevas drogas, vamos a tener problemas con la clonación, vamos a tener dilemas éticos con la maternidad subrogada. Entonces la bioética viene a tratar de darle respuesta a todos esos dilemas éticos, por eso que digo dilemas éticos, que la bioética viene a resolver, porque un dilema ético es un problema moral, es un problema de objeción de conciencia, que protege la dignidad humana, como lo dije, actúa como una fuente entre la ciencia y los valores humanos. O sea, la bioética es el puente, o es el enlace, o es el vínculo que actúa entre la ciencia, en este caso la medicina, y el valor humano, que es el paciente o el individuo o el usuario, como lo queremos llamar, ¿ok? Enfocándose en la toma de decisiones responsables. Por eso que usted ve que en la mayoría de las clínicas, sobre todo en las clínicas privadas, y en algunos hospitales, que no sé por qué no lo han hecho, hay comité de bioética y que ese comité de bioética viene a controlar tanto a la institución hospitalaria como al personal médico. Lamentablemente nuestros hospitales tienen unos comités de bioética que yo digo que el comité de bioética no tienen nada, porque no conocen el reglamento, no conocen nada. Incluso dentro de nosotros la bioética, nosotros la llevamos como médicos al Código de Ontología Médica. Incluso yo propuse cuando estuve en el tribunal disciplinario hacer una reforma al Código de Ontología Médica, porque la última reforma fue del año 2003 y estamos en el 2025 en ese tiempo y ahorita en el 2026 y tenemos un gran problema con los médicos, que eso lo vamos a hablar en el siguiente componente, es la publicidad médica. Cuando la publicidad médica viola la norma, porque el código en el artículo 20 y el artículo 27 nos dice como la regularidad de la publicidad médica. Hay muchos médicos en las redes y ellos me decían, pero es que el código no controla las redes. Le digo, bueno, porque es que cuando el código se reformó no existían las redes, pero sin embargo te dice no coloca el video y la red coloca el video.
Entonces, ahí esa reforma hay que hacer. Y ahí es donde va a entrar entonces esta parte que se llama ética. Si tenemos entonces bioética, tenemos que conocer el derecho, porque no solamente es el derecho penal, es el derecho civil, es el derecho laboral, también tenemos un derecho disciplinario y este derecho disciplinario lo maneja la parte bioética. Y ese derecho disciplinario lo manejamos los médicos a nivel del tribunal disciplinario de cada colegio médico o de cada colegio profesional. Así los colegios de enfermería tienen un tribunal de ética, el colegio de abogados tiene un tribunal de ética, el colegio de ingenieros, todas las profesiones tienen un colegio de ética porque la ética va en todo. Entonces, ¿qué es el derecho? Es el conjunto de normas, principios o instituciones que regulan la conducta humana. El derecho es lo que viene además a regular la conducta humana y por eso que mucha gente a veces me pregunta, ¿y por qué tú eres médico y abogado? ¿Qué tiene que ver la medicina con el derecho? Yo le digo, muchos son un matrimonio perfecto, porque la medicina viene de la biología y el derecho viene de la psique. ¿Qué es la psique? El cerebro. ¿Y qué es el cerebro? Comportamiento. ¿Y qué es comportamiento? Cómo me comporto en sociedad. Entonces el cerebro viene a decir cuál es mi comportamiento y si mi comportamiento no es el adecuado, entonces la sociedad me va a regularizar, me va a poner normas. ¿Ok? Y esa conducta humana está basada en la sociedad y ahí se trata entonces de poner justicia y poner orden, ¿ok? Y nos van a imponer a nosotros los ciudadanos y de ahí no escapamos los médicos de tener deberes, ¿ok? Que nos va a conferir facultad y que esos deberes son de carácter obligatorio y que son coercibles porque están respaldados por el Estado para asegurar que la convivencia armónica y resolver conflictos. La bioética viene a resolver esos conflictos, esos dilemas que se puede presentar en una situación médica de una manera bien garantizada. Por ejemplo, el consentimiento informado, que yo no lo llamo consentimiento informado, yo comparto mucho lo que decía el profesor Rafael Aguiar, que en paz descanse, que él decía que no era un consentimiento informado, sino que para él era un consentimiento legítimamente declarado, porque él decía para consentir lo que hay que informar. Entonces yo lo llamo consentimiento legítimamente declarado que los médicos obviamos, ¿no? Y que muchas veces los médicos también creemos que un consentimiento firmado por un paciente es un cheque en blanco para hacer lo que le dé la gana y eso no te exime de responsabilidad. Porque los consentimientos también pueden tener formas, cómo eliminarlos cuando hay alguna forma de obtenerlo como no se debe. Entonces, eso hace. Naciendo entonces entre esa relación entre ética, bioética, derecho, nace este señor que se llama biojurídica. En muchos países lo llaman biojurídica, en los países anglosajones lo llaman el biolat o el bioderecho. ¿Y qué es la biojurídica? Es una rama del derecho que regula los dilemas bioéticos. Fíjense que esta es la que viene a regular esos dilemas bioéticos que se originan de esa moral, que se origina de esa conciencia, de ese acto médico y de esa relación médico-paciente que está basado en autodeterminación y la dignidad humana, ambos, ambos principios recogidos en nuestra Constitución. Autodeterminación, artículo 20, libertad de conciencia, artículo 61. ¿Ok? Integridad física, artículo 46, derecho a la vida, artículo 43. Y si vamos un poquito más allá, los artículos que tienen que ver con la salud, entonces la biojurídica viene eso, a regular los dilemas bioéticos, aplicando normas jurídicas a temas de vida, salud, medicina y la biotecnología. Funciona como un puente entre la bioética y el sistema legal. Es el que le va a dar las herramientas al sistema legal cuando los problemas se tornan desde el punto de vista biomédico o desde el punto de vista médico-legal, como le digo yo, buscando que proteger los derechos humanos, porque la bioética viene a proteger un derecho humano que es primordial, que es la autodeterminación y la dignidad humana. Todos tenemos derecho a una dignidad humana y por eso que la bioética ha avanzado tanto que hoy tenemos la famosa dignidad póstuma. O sea, el paciente fallece, no deja de ser un ser humano, no se convierte en una cosa, porque para el derecho se convirtió en una cosa. Ese cadáver tiene una dignidad póstuma, como le digo a muchas personas. O sea, tú no puedes a esa persona y tirarla a la carretera para que se pudra en la carretera, como se hace con... No se oye. Sí, sí. burlarse de él, no hay que ponerle sobrenombre porque en ese cuerpo hubo una vida y si esa vida fue digna, esa dignidad póstuma también tiene que existir. Y vamos entonces
de que de esa bioética y ese biojurídico entonces surge lo que nosotros llamamos el bioderecho, derecho médico, y ese derecho médico tiene que ver con responsabilidad. Entonces, ¿qué es el bioderecho? Es una disciplina interdisciplinaria que regula los avances científicos, biotecnológicos y médicos o biomédicos para proteger que, volvemos a hacer hincapié en la dignidad humana de los derechos humanos, porque la dignidad humana es el derecho más importante que hay dentro de esos derechos humanos. Y ahí de eso se origina entonces, de esos deberes que tenemos los médicos, los profesionales, se va a originar una responsabilidad. Y vamos a definir entonces que una responsabilidad es un valor ético-moral, fíjense, ético-moral, que implica la conciencia. Por eso es que yo les digo, te puedes defender desde el punto de vista penal con un abogado, pero ¿qué te defiende de tu conciencia? ¿Qué es lo ético-moral? Toma decisiones conscientes y la capacidad de asumir las consecuencias de nuestros actos, palabras y omisiones. Esa es la responsabilidad. Cuando los médicos tomamos una actitud, o cuando en el caso de los cirujanos llevamos un paciente a una intervención quirúrgica, nosotros tenemos que asumir las consecuencias que se pueden derivar de ese acto médico. Entonces, ¿qué es responsabilidad médica? Es la obligación legal y ética. Fíjense que volvemos a empezar con la palabra legal y ética, que nos va a llevar a una bioética de los profesionales de la salud de reparar o responder por los daños causados a pacientes debido a acciones, omisiones, errores voluntarios o involuntarios durante la práctica profesional. Implica actuar conforme a la ley ARTI, que son las normas de excelencia, para minimizar qué riesgo. Cuando los cirujanos pedimos un preoperatorio, estamos minimizando, estamos usando esa ley ARTI, estamos minimizando esos riesgos para que no haya consecuencias y no tengamos que entrar en una responsabilidad médica que nos pueda afectar. Entonces, saliendo de declarar una serie de términos, vamos a hablar entonces la salud como un derecho o una mercancía. ¿Será la salud un derecho o será una mercancía? ¿Estaremos nosotros equivocados los que nos gusta la parte bioética de decir que la salud no es una mercancía, o estaremos equivocados y estarán bien ajustados lo que dicen los dueños de clínica o los dueños de aseguradoras de que la salud es una mercancía? Es un privilegio, no es una mercancía. Fíjense, no es un privilegio, no es una mercancía, es un derecho humano fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial en el 1948 y de la mayoría de las constituciones. Por eso que nuestra constitución lo contempla, y en el estamento jurídico nacional e internacional, sobre todo en tratados que firma la República, y al ser tratados firmados por la República, según el artículo 23 de la Constitución, pasan a ser leyes internas dentro del país. Un gran dilema, la salud es un gran dilema generado por la discrepancia en reconocer a los servicios de salud como una mercancía o un negocio. Ahí hay una gran simple una discrepancia, sobre todo en la parte del área privada, de decir si la salud es un derecho o es un negocio. Muchas veces los dueños de clínicas creen que ellos no tienen una clínica, sino que tienen un supermercado o, como digo yo, una pulpería. Y no es lo mismo. No es lo mismo ofertar Coca-Cola que ofertar servicios de salud. ¿Okay? Reconocer a los servicios de salud como mercancía o negocio, salud entendida como derecho humano fundamental. Entonces la salud tiene que ser reconocida como un derecho humano fundamental. Cada parte de esta ecuación tiene una dinámica diferente, por todo lo que la primera es favorecer, ¿ok?, al ser humano y no como mercancía, que no es otra que la acumulación de capital, porque cuando yo actúo como médico, a pesar de que yo debo cobrar un honorario, ¿ok?, no puedo ver al paciente como un negocio o como una mercancía donde yo voy a tener un lucro, no. Yo sé que es parte de que a mí me pagan un horario porque esa es mi actividad, pero tengo que salirme un poco de esa parte lucrativa, o esa parte de mercancía. ¿Ok? Es otra que la acumulación de capital en la función de fortalecer las finanzas. Igualmente, mientras que la segunda debe proyectarse en expectativas asegurables, un derecho, ¿ok?, que nace con cada individuo. Cada individuo, una vez que nace, tiene el derecho a su dignidad y el derecho que la sociedad le da a proteger su salud, porque proteger su salud es proteger su vida. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales del derecho a la salud para que sigamos entendiendo que es un derecho y que no es una mercancía?
Derecho a la salud es un derecho inclusivo, o sea, que nos compete a todos los ciudadanos y que el Estado tiene que tutelar y que tiene que cuidar. No convertirse el Estado en un protector exclusivamente de la salud, sino que él tiene que tutelar, que comprende un amplio conjunto de factores que pueden contribuir a una vida sana. Entre otros, estos aspectos fundamentales, vamos a decir a continuación cuáles son. Uno, accesibilidad. Requiere que todos los establecimientos, bienes y servicios sanitarios sean accesibles física y accesiblemente a todos los ciudadanos sin discriminación. Venezuela escapa un poquito de ese concepto de accesibilidad porque no todos los ciudadanos tienen accesibilidad a un buen servicio de salud, sobre todo en nuestras instituciones públicas y nuestras instituciones privadas, porque muchas veces el paciente no tiene para costear un servicio médico privado. Otro, la disponibilidad, que requiere que haya un número suficiente de establecimientos y bienes y servicios públicos sanitarios y centros de atención de la salud y de funcionamiento. Nuestra sociedad venezolana, yo no sé de cuándo, yo creo que la última vez que se construyó un hospital bien construido, bien pensado, fue en la famosa llamada Cuarta República. Ahorita en nuestros hospitales no hay la disponibilidad y todas estas cosas que yo voy a hablar son las que van a determinar por qué la medicina se ha mercantilizado en muchas partes del mundo y sobre todo en Venezuela. Aceptabilidad, que requiere que los establecimientos, bienes y servicios sanitarios sean respetuosos de la ética médica. Y por eso que cada institución pública o cada clínica privada tiene que haber los famosos comités de bioética para que controlen la parte ética del servicio médico de salud, que ya sabemos que en muchas partes no los hay y si los hay, no cumplen el objetivo por el cual fueron fundados o para lo cual dice la Organización Mundial de la Salud y lo dice la Declaración de Bioética del año 2005, no lo cumple. Simplemente tienen comité de bioética por decir que tienen un comité. La buena calidad, que los establecimientos, bienes y servicios sean de buena calidad. Lamentablemente en Venezuela los servicios de salud, tanto en el sector público como en el privado, no son buena calidad, pero sobre todo en el sistema público, donde los servicios de salud son denigrantes y si vamos a hacer una analogía, fíjense lo que pasó con la pandemia. Nuestros hospitales los hospitales en el mundo no estaban preparados para una pandemia y en Venezuela menos estaban preparados para este tipo de pandemia. Y muchas veces eh, eh, nos pusieron a los médicos, como digo yo, un gran dilema, a escoger entre quién vivía y quién moría, porque los hospitales no daban abasto para los pacientes infectados por COVID. Y yo le decía a la gente, es que a mí no me pueden poner a escoger como médico quién vive y quién no vive. Y voy a hacer una pequeña anécdota que pasó, que llegué a un sitio y escuché a la persona hablando, el médico hablando, y me dijo, no, no, porque ya él es un viejo y no tiene derecho a vivir, porque ya él vivió. Y yo le decía, ya va, yo te voy a poner un ejemplo. Y ahí resalté la parte bioética que nos corresponde a los médicos. Si tú tienes un paciente de 17 años, tienes una mujer embarazada de 24 años, y tienes un señor de 78 años, y tienes un cupo en UCI, y tienes un ventilador, ¿a quién le das el cupo? Y me dijo, al joven, está empezando a vivir. Y yo le dije, ¿y la embarazada que son dos vidas? Ah, no, tienes razón. O sea, ¿se lo das a la embarazada? Sí, se lo doy a la embarazada. Y le dije, ¿y por qué no se lo das al señor de 78 años? Porque ya es un viejo y ya vivió. ¿Y si fuera tu papá? Ahí me miró, bajó y me dijo, tienes razón. No podemos decir quién vive y quién no vive. El Estado no nos puede poner en este caso de decidir quién vive y quién no vive, porque si fuera tu papá, le dieras el cupo. Entonces, imagínate los papás de mucha gente, así como tú tienes un familiar, esa gente también tiene familia. Entonces, en esos dilemas bioéticos no nos pueden poner a escoger nosotros los médicos, cuando tenemos bien asentado la parte ética. Participación, que requiere que los beneficiarios del sistema de salud tengan voz, respeto del diseño y la aplicación de las políticas de salud que no les afecte. Aquí las políticas de salud se hacen por un lado y los médicos estamos por otro lado y los pacientes están por otro lado. Aquí no hay coordinación. ¿Okay? Aquí no nos ponemos de acuerdo cómo van a hacer los servicios de salud. No se toman en cuenta el personal de salud para que el personal de salud sea el que aporte y diga cómo deben ser los servicios de salud en este país. Rendición de cuentas. Se requiere que la autoridad rinde cuentas. Aquí nadie rinde cuentas. ¿Okay? Y por eso Karim me dice a mí, es que en Venezuela trabajamos con los dientes y con las uñas. No, yo no trabajo con dientes y uñas. Cuando no hay las condiciones, yo no trabajo. Porque yo soy una persona responsable, yo cuido mi moral, cuido mi conciencia y cuido la ética de mi paciente. Entonces alguien me dijo, es que nuestros hospitales son hospitales de guerra y estás equivocada, porque si tú vas a Afganistán,
y ves las campañas que tienen los norteamericanos como hospitales, tienen 12 unidades de cuidado intensivo en carpas y tienen 8 o 10 pabellones y allá hay de todo. Entonces no me digas que nuestros hospitales son de guerra, porque los hospitales de guerra son los que están mejor surtidos en el mundo. Libertades, ¿ok? El no someterse a tratamientos médicos, que muchas veces cuando el paciente está sometido a algo que se llama medicina prepagada o microseguro, que ahora lo llaman seguro y que para mí son microseguros, muchas veces el paciente se tiene que someter a las condiciones que dice el microseguro o la aseguradora, y muchas veces el médico se tiene que someter a lo que le dice la institución o lo que le dice el seguro cuando no debe ser así. Entonces, siempre hay que tener un consentimiento para hacer lo que vaya a hacer, ¿ok? Y esa libertad que no viole la dignidad humana. Derechos que requieren que las personas tengan la oportunidad de disfrutar del más alto nivel posible de salud, el derecho a la prevención y al tratamiento de sus enfermedades. Lamentablemente en Venezuela escapamos de eso. Ahorita el sistema de salud para todos nosotros que estamos en el área sabemos que está colapsado, que tiene años colapsado y que la pandemia lo vino a colapsar más. Ahorita nuestros pacientes se mueren de mengua, como le digo yo, estamos aplicando una eutanasia a los pacientes, porque ¿qué hace el paciente en nuestros hospitales? Se muere con el médico al lado. Entonces yo llamo a eso una eutanasia, ¿ok? Yo digo que nuestros hospitales se han convertido en nosocomios, donde la gente simplemente va a morir porque muchas veces no hay condiciones, porque el Estado no prevé eso. Y eso también entra la bioética, porque la bioética es todo eso, y los médicos tenemos que muchas veces entender que nosotros no estamos sino para hacer valer esa dignidad. Entonces, de eso parten una serie de ideas erróneas, ¿ok? Y muy comunes al derecho a la salud. Y vemos cuáles son. El Estado debe garantizar buena salud. El derecho a la salud no es lo mismo que el derecho a estar sano. Una cosa es el derecho a la salud y otra es el derecho a estar sano. El derecho a la salud te lo puede proveer el Estado, pero el derecho a estar sano te lo tienes que proveer tú mismo, ¿ok? La salud depende de diversos factores, quedan fuera del control del Estado. El Estado no puede controlar que tú no te alimentes bien, que tú no, que tú fumes, que tú tomes licor, eso no lo puede controlar el Estado. Entonces, el derecho a la salud puede ser solo un objetivo a largo plazo. El derecho a la salud está sujeto a una realización progresiva. Sin embargo, los estados deben demostrar que adoptan medidas concretas, deliberadas y específicas para utilizar todos los recursos que disponen a fin de respetar y proteger y hacer efectivo el derecho a la salud, porque el derecho a la salud es el derecho a la vida. El derecho a la salud se refiere solo a la prestación de servicios de salud, no al derecho de estar sano. Creemos que el derecho a la salud es estar sano, eso es otra cosa. Entonces, el derecho a la salud versus la salud como mercancía, una disyuntiva de justicia y de mercado. Podremos poner entonces los servicios de salud y los servicios médicos al mercado como una oferta y demanda. ¿Cabrá eso? O simplemente si entra. Vamos a ver. La afirmación de que la salud como derecho no es compatible con la salud como mercancía plantea un debate fundamentalmente sobre la naturaleza del acceso a los servicios de salud en sociedades que oscilan entre el principio de justicia social y las reglas del mercado. El servicio de salud se rige más por un principio de justicia social que por las reglas del mercado, que sabemos que las reglas del mercado son la oferta y la demanda y el monopolio o el comercio, que en este caso la salud no debe ser. Este dilema no es nuevo, pero sigue siendo relevante. El problema es que si la salud es una mercancía, un negocio, no es desde el siglo XX, siglo XXI, viene desde que la humanidad se conoce. ¿Ve? Contextos muchos países donde la prohibición de servicios de salud está profundamente influenciada por dinámicas económicas, como por ejemplo en Estados Unidos, donde los servicios de salud sí se convierten en una economía y donde los hospitales están manejados por grandes monopolios que no tienen que ver con la parte de la salud, y ahí sí hay esa dinámica económica. Entonces, ¿qué van a hacer eso? Esa serie van a priorizar la rentabilidad sobre el bienestar colectivo. Ya no me interesa el bienestar colectivo porque no estoy viendo la salud como un bien social, sino que ya estoy viendo la salud como un bien material, económico, mercancía. Cuando se concibe la salud como un derecho, se parte de la premisa de que toda persona, independientemente de su situación económica
o social debe tener acceso a los servicios de salud de calidad. Sabemos que esa realidad en el país no funciona, pero ese es el deber ser. Esperemos que esta realidad pronto cambie porque necesitamos que cambie. Cuando la salud se trata como una mercancía, el acceso a servicios médicos queda determinado por las fuerzas del mercado, oferta y demanda y capacidad de pago. Si no hay oferta, no hay demanda y el paciente no tiene capacidad de pago, no va a haber un servicio de salud. Los hospitales aseguradoras y proveedores de los servicios de salud operan bajo un esquema de maximización de ganancias. A ellos no les interesa si la salud es un bien, un derecho fundamental, un derecho social. A ellos lo que les interesa simplemente es que sus ganancias se maximicen y se tenga una rentabilidad. ¿Ok? Y eso va a originar una disparidad entre la calidad y la disponibilidad de los servicios. Entre más costoso es menos calidad, menos disponibilidad de los servicios para los ciudadanos. Otra cosa, el peligro de permitir que las fuerzas del mercado sean el principal determinante de la política de la salud. Se imagina que sean los grandes consorcios quienes manejen los sistemas de salud en el mundo, como en muchos países, y sean los que marquen la pauta de a quién se va a atender, a quién se le va a dar un servicio, a quién no, como pongo el ejemplo de los Estados Unidos. Finalmente, la afirmación de que la salud como derecho y la salud como mercancía son incompatibles. A pesar, vuelvo a decir, que se pueden dar los servicios de salud, pero ver la salud como una mercancía, eso es una incompatibilidad desde el punto de vista ético, desde el punto de vista bioético, incluso desde el punto de vista biojurídico. Pues. Es como que un paciente llega a una emergencia de gravedad y pasa que le digan, llega al médico y le dicen que el paciente no le puede hacer nada porque el paciente no ha pagado. Porque si el paciente no paga, no le pueden dar servicio de salud, como sucede muchas veces en Venezuela. A mí me ha pasado varias veces y después que yo digo, a mí no me interesa, ya tú me llamaste, me involucraste, tú me resuelves, porque si no yo voy a los familiares, porque ¿qué pasa si yo no atiendo a ese paciente y ese paciente se muere? ¿Qué me van a decir a mí? Que porque yo no atendí, ¿qué va a decir el dueño de la clínica? Que él nunca ha dicho que yo no atiendo a un paciente que llegue por la emergencia. Muchas veces entonces el personal de salud, el personal de enfermería se toma esa actitud de que si el paciente no paga, no se puede ser atendido. Y ese no es el deber ser. ¿Por qué? Porque esa es una vida y como todos nosotros sabemos, la vida la tutela el Estado a través del artículo 43 de la Constitución, el derecho a la vida. ¿Ok? Entonces son incompatibles y es un llamado a repensar la manera en que se diseñan las políticas de salud. El objetivo es garantizar el bienestar. Siempre nosotros buscamos como equipo de salud garantizar el bienestar de una persona, de una población, ¿ok? Y enfocar siempre en esa prioridad de que la salud haya equidad y haya un acceso universal a los servicios de salud sin tomar en cuenta esa rentabilidad. Entonces, ¿por qué la salud debe ser considerada como una mercancía sujeta a la competencia del mercado? Vamos a ver. Porque es un derecho humano. Ya dijimos que es un derecho humano fundamentalmente ligado a la vida y no es un bien de consumo. La vida no es un bien de consumo, la salud no es un bien de consumo. Si no hay salud, no hay vida. Trasladarla bajo la competencia del mercado genera desigualdad, limita el acceso a quien no pueda pagar. El paciente que no pueda pagar está limitado. Fíjense que nuestro servicio de salud público limita el acceso a nuestro paciente y hay una desigualdad porque si el paciente no tiene dinero para costearse los medicamentos o para costearse el material médico quirúrgico, no puede acceder al servicio de salud. Prioriza la rentabilidad económica sobre la atención del paciente. Quiere decir que toma más en cuenta lo económico que lo humano y que lo ético y que lo bioético. Y produce fallas estructurales como monopolios, ignorando la dignidad humana. La dignidad humana queda bajo cero. Otro, a diferencia de otros productos del consumidor, el paciente no, consumidor rara vez tiene el conocimiento técnico para elegir el tratamiento. Cuando los pacientes se someten, que uno lo ve mucho a estos nuevos seguros que han salido, que yo los llamo microseguros o medicina prepagada, prácticamente el paciente no elige ni a su médico ni elige el tratamiento. Es cuando llega la emergencia, el médico decide qué tratamiento va a hacer y que le va a proveer entonces la parte institucional y ahí no se puede comercializar. Su demanda no es elástica. La salud no es consumo, no se consume por placer. La salud no es un placer, sino por necesidad vital. No es igual que uno vaya y se consume una Coca-Cola, que uno la consume por placer, o una botella de whisky, que uno la consume por placer.
La salud no, la salud es una necesidad vital, lo que impide que las leyes de oferta y demanda actúen eficientemente. O sea, mejor salud, menor salud, más demanda, mayor salud, más oferta. No, eso no influye en este campo de los servicios médicos institucionales. Eso va a originar entonces que haya una desigualdad en el acceso. El mercado busca maximizar ganancias, como ya lo dije, lo que significa que los servicios se dirijan a quienes puedan pagarlo. El que no pueda pagarlo no tiene acceso a la salud. Entonces, ¿a quién afecta esta comercialización o mercantilización de la salud? A los más vulnerables. ¿Y quiénes son los más vulnerables? La gente de bajos recursos, de bajos recursos. Además de eso, entonces, si la salud se convierte en una mercancía y entra en competencia del mercado, se deshumaniza. Hay deshumanización de la atención. Se enfoca la salud entonces como una perspectiva empresarial, como una ganancia, ¿ok? Como un comercio y convierte al paciente en un cliente y a la enfermedad en un negocio. Entonces ya el paciente se convierte en un cliente y por eso es que ustedes ven que ahora se habla de paciente, cliente, usuario y la enfermedad se convierte en un negocio como estamos viendo, como sucedió con el COVID, que el COVID se convirtió en un negocio para las industrias farmacéuticas cuando empezaron con la de la vacuna. Esos monopolios originan altos costos y el sector salud tiende a ser oligopólico. Pocos proveedores, grandes proveedores, especialmente en el ámbito de los medicamentos y las altas tecnologías. Entonces ya no se hace accesible medicamentos muy costosos, como nosotros ponemos un ejemplo, los medicamentos quimioterápicos o las altas tecnologías que ayudan a mejorar la vida, pero que los pacientes no la pueden costear o los hospitales no la pueden ofrecer. La salud debe ser entendida como una construcción social y no y es una responsabilidad colectiva gestionada con criterios de equidad, calidad. Acordémonos siempre de estas palabras: equidad, calidad y eficiencia social, no bajo la lógica del rentamiento privado, de una rentabilidad privada, no bajo la lupa de que esto es un comercio y de que esto es una mercancía que yo tengo que vender. Entonces, ¿en qué difieren los servicios de salud de otros bienes de consumo? ¿Por qué tenemos que diferenciar que el servicio de salud no es como vender Coca-Cola, no es como vender caucho, no es como vender zapatos, no es como vender ropa o rentar apartamentos? Entonces, aunque muchas mercancías pueden ser usadas en el proceso de provisión de la atención médica, como medicamentos, instrumental, ¿ok? La totalidad de la atención médica, ella misma no es una mercancía. A pesar de que yo venda medicamentos, a pesar de que yo use instrumental, yo no puedo catalogar que toda la salud es una mercancía. Para mí los medicamentos son una mercancía, para mí la instrumentación es una mercancía, pero no puedo incluir dentro de eso al paciente como si fuera una mercancía. La medicina y la atención médica, la naturaleza del conocimiento médico y la forma como adquirimos. Como nosotros adquirimos nuestro conocimiento y nos es transmitido por nuestros profesores, ¿ok? La salud tiene que ser desde el punto de vista un bien colectivo y todos los miembros de la sociedad tienen una especial pretensión. Quiere decir que a nosotros nos dan una formación desde que estamos en la universidad, siempre nos hablan de un principio que lo traigo siempre a colación, el primo no nos ceren, que lo primero no es hacer daño. Entonces, cuando tú tratas de no hacer daño, cuando tú no mercantilizas o ves al paciente como un comercio, ahí la bioética va a funcionar. Yo recuerdo que mi jefe de posgrado siempre nos decía a nosotros, nunca trates de endeudarte y montar una consulta, porque si te endeudas, cada vez que el paciente llegue y vas a ver la cuota del vehículo, la cuota del apartamento, y no vas a atender al paciente como un paciente, sino vas a ver la mercancía la mercancía que vas a vender y el beneficio que vas a obtener. Y tenía razón, pues. No es que los médicos seamos José Gregorio Hernández, ni que los médicos seamos la Madre Teresa de Calcuta, ni que nosotros los médicos somos este, Esculapio, ni Hipócrates, no. Sino que los médicos tenemos que entender que tenemos una profesión, pero tenemos que ajustarnos a algo que se llama la ética, la moralidad, y esa ética y moralidad hoy en día se ha transformado en lo que nosotros conocemos bioética, bioética médica. Pacientes no son consumidores de la salud. El papel de los pacientes y de los médicos no está conformado por el parte del consumidor y el vendedor. O sea, no se puede convertir en un paciente en un consumidor y el médico en un vendedor. Porque muchas veces, cuando trabajamos para empresas de seguro, nos convertimos en vendedores, ¿ok? Y no es la idea. La idea es que el mercado de la salud se ha regularizado y se ha ordenado.
La salud no es un mercado de pérdidas y ganancias. O sea, no, yo voy a perder. Yo muchas veces escucho a los dueños de clínica, no, es que estoy perdiendo. No, la salud no es un mercado de pérdidas y ganancias. Se mercantiliza. De esta manera los pacientes se convierten en bienes fungibles, en vidas aseguradas, que presentan ganancias, que para las empresas representan ganancias. Cuando ellos están bien y pagan sus primas, representan pérdida. O sea, cuando el paciente paga, ahí hay una ganancia, pero cuando el paciente no paga, ahí hay una pérdida para la persona aseguradora. Muchas de estas aseguradoras, estos microseguros que yo llamo, han sacado de sus listas algunas atenciones médicas porque la consideran como pérdida. O sea, hay cirugías que la sacan, hay especialidades que la sacan, hay hospitalizaciones que no la sacan porque lo consideran como pérdida. Porque el paciente está pagando una baja rentabilidad. Pero ya esa es decisión de cada aseguradora y tiene que asumir lo que es. La salud es un bien social, ya lo sabemos. Por lo tanto, si es un bien social, es un bien colectivo, y si es un bien colectivo, es un bien de derechos humanos, si es un bien de derechos humanos que cuida la dignidad humana. Se escapa de las leyes de oferta y la demanda, no podemos decir si hay más salud, más oferta, y si hay menos salud y más demanda, no lo podemos, ¿ok? Porque podemos decir, es un bien del ser humano inherente al ser humano. Entonces, tenemos que conocer qué es medicina, qué es arte y qué es comercio para ver si encajamos o no encajamos. Y fíjense que ahí le pongo los dos ejemplos. El ejemplo de Esculapio, que es nuestro signo como médico, y el ejemplo de caduceo, que lo usan muchos médicos y andan muy orgullosos de cargar el caduceo. Y yo le digo, señores, no conocen la historia de la medicina, no conocen lo que es el caduceo. Si yo conozco lo que es el caduceo, no me lo pongo porque yo no soy comerciante. O sea, yo puedo cobrar un horario, pero no soy un comerciante. Entonces, desde el punto de vista de la definición latina de lo que es un médico, en ese tiempo se decía que el médico es un hombre bueno, versado en el arte de curar. Su ciencia y su conciencia deben estar destinadas a salvaguardar la salud de las personas. En la actualidad, esta medicina actual dice, en cambio existe una evidente crisis humana que por un lado ha llevado a formalizar proezas técnicas, pero al mismo tiempo ha despersonalizado el tratamiento del paciente. Por eso es que la mayoría de los problemas ahorita médico-legales es producto de una mala relación médico-paciente, sobre todo en la privada, sobre todo en el medio de la privada, en el medio público también, porque muchas veces en el medio público el médico tiene toda la intención, pero no tiene los recursos, pero en la privada muchas veces creemos que es así y despersonalizamos el trato y por eso es que nos metemos en problemas médico-legales. Lo más importante que tiene que cuidar siempre un médico es la relación médico-paciente. Una buena relación médico-paciente aleja a un médico de problemas legales. La superespecialización, el tecnicismo y la masificación de la asistencia médica son algunas medidas responsables en que el papel del médico haya declinado. Ese tecnicismo, ese tener superespecializaciones, ese anunciarme que hago 10.000 cosas, ha desmoralizado a la acción médica y ha declinado el servicio médico y nos ha llevado a los médicos a perder el norte y a perder la perspectiva. ¿Es la salud una mercancía o un derecho? Volvemos a repetir, vamos a ver que llegamos prácticamente de todo eso que hemos analizado. La salud es fundamentalmente un derecho humano inalienable y no una mercancía, ya lo tenemos claro. Consagrado internacionalmente y por la mayoría de las constituciones, como la venezolana, como una obligación de Estado de preservar la salud humana, no preservarte sano, para garantizar un acceso igualitario, de calidad y sin discriminación. Lamentablemente, en nuestro país, en nuestras instituciones privadas y públicas, a veces que el trato no es igualitario, no es de calidad y a veces discriminamos, ¿ok? Que no debemos hacer porque los médicos no estamos para hacer eso. Aunque a veces se gestiona como mercancía, el sistema privado, el sistema privado de salud, hay un consenso jurídico y ético. Siempre tiene que haber una norma que rija desde el punto de vista bioético y desde el punto de vista jurídico a ese servicio de salud en la institución privada. ¿Por qué? Porque es un servicio público esencial y es un derecho de cada ciudadano. Desde el punto de vista del fundamento legal, reconocida la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿ok? Del año 48 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, donde dice que la salud es un derecho fundamental que tiene cada individuo porque es inherente a ser humano. Es una obligación del Estado de garantizar la disponibilidad accesible de los servicios de salud, ¿ok?
es de acceso universal, quiere decir que los servicios de salud tienen que estar en cualquier país, tienen que ser siempre fijados en el derecho humano del individuo y no en el derecho de mercancía. Hay determinantes sociales. Si esos determinantes sociales no actúan juntos, no vamos a tener un buen sistema de salud. Por ejemplo, un servicio de agua potable, un servicio de saneamiento ambiental, una buena alimentación, una buena vivienda. Si nuestros individuos no tienen eso, entonces su sistema de salud va a estar afectado. O sea, una cosa va con la otra. El artículo 83 de la Constitución dice que la salud es un derecho social fundamental y que el Estado tiene que otorgarlo porque eso es parte del derecho a la vida. ¿Ok? Asimismo, lo dice el artículo 84, que para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá rectorías y sistemas públicos nacionales de salud. Incluso el artículo 85 también entra allí. Y desde la perspectiva internacional y constitucional, sostiene que la salud es un derecho y no una mercancía. Quiere decir que la Organización Mundial de la Salud, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José y la Constitución dice que la salud es un derecho y no una mercancía. Y tenemos que verlo así, porque ese derecho es derecho inalienable a la vida. Tener salud es tener vida. También hay una interdependencia. Este derecho es indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos como la vida, la alimentación, el trabajo, la religión, el culto. Si no tenemos salud, no tenemos vida, y si no tenemos salud, no tenemos los demás derechos ajustados. ¿Cuáles son las consecuencias del modelo de mercado? Tratar la salud como un bien de consumo puede exagerar la desigualdad, que ya lo dije, y puede provocar que haya segregación en la población. Quienes no tienen entonces la capacidad de pagar, no tienen la capacidad de tener un buen servicio de salud. ¿Cómo se inicia entonces el proceso de mercantilización de la salud? ¿Cómo los estados y cómo el servicio de salud llega un momento a mercantilizarse, queramos o no queramos? La mercantilización de la salud convierte los servicios médicos en bienes de mercado, ya lo hemos dicho, priorizando el lucro sobre el bienestar. ¿Ok? Se inicia habilitando el sistema público, mejor realidad la venezolana no podemos hablar, para muestra un botón. Fíjense, se inicia debilitando el servicio al sistema público, listas de espera, cuántos pacientes no están en listas de espera con una cirugía, con tratamiento, tipo quimioterapia, radioterapia. ¿Ok? Y esto entonces va a fomentar seguros privados, medicalizando la vida cotidiana y permitiendo que la industria farmacéutica defina las enfermedades para expandir sus mercados, como sucedió con el COVID. Desmantelamiento del sistema público. Lo hemos vivido en nuestro país. Nuestro sistema público de salud está desmantelado. Se caracteriza por la falta de inversión en los hospitales públicos, lo que genera largas listas de espera, que ya lo dije, y desabastecimiento, forzando a los usuarios a buscar opciones por la parte privada. Entonces de ahí se aprovechan y salen una serie entonces de aseguradoras privadas con unos sistemas, lo que yo llamo medicina preventiva y lo que se conoce en el mundo del derecho laboral y la seguridad social como microseguros. Microseguros que para mí no resuelven nada. Para mí es una forma no adecuada de hacer la salud. Privatización y seguros, fomento de la medicina prepagada y seguros privados, donde la calidad de atención depende de la capacidad de pago que tenga el paciente. Entonces usted va a ver que hay sistemas, entonces que le llaman los famosos planes. Plan fulano de tal, tantos dólares, plan fulano de tal, tantos dólares. Si usted pasa de los 60 años no puede entrar en el plan, entonces tiene que entrar en un plan que llaman años dorados y ese plan tiene que pagar más. Pero entonces cuando usted paga en ese plan no tiene derecho a esto, no tiene derecho a aquello, entonces uno le dice, ¿qué estás pagando? Lo que estás pagando para que te hagan consulta y para que te hagan laboratorio. Entonces, no cumple y esto origina eso. Medicalización de la vida, lo que llaman los gringos selling sticker, ampliación de los límites de lo que se consideran enfermedad para vender tratamientos impulsando por interés corporativo e industrias farmacéuticas. ¿Cómo sucedió con el COVID? ¿Ok? Se medicalizó la vida, se habló de las vacunas, se vendieron muchas vacunas y todavía nadie sabe si en verdad la vacuna era necesaria o no era necesaria y todavía nadie sabe cuáles fueron las consecuencias de esa vacuna. Desplazamiento del médico de familia. Ya el médico de cabecera, el médico de familia queda desplazado porque hay un fomento de uso exclusivo de alta tecnología, diagnóstica especializada
en detrimento de la acción comunitaria. Enfoque de mercado, vemos a la salud como un mercado y no como un derecho humano fundamental y la transformamos en un bien de consumo. Ya no nos interesa el ciudadano como individuo, como persona, como humano, sino nos interesa como mercancía o como cliente o como consumidor. ¿Qué se entiende entonces por mercantilización? Se define como la transformación de los bienes, servicios, ideas y personas en objetos de comercio estandarizados. Esa es la mercantilización. Vamos a ver entonces qué significa mercantilización en la salud. Esto implica un proceso de comercialización de la salud en todos los niveles, donde para recibir mejoras, prestaciones, hay que hacer más aportes directos o copagos. Entre mejor pagues, mejor servicio de salud tienes. Entre no tengas mejor pago, no vas a tener el salud adecuado. Medicina como actividad humana suele escaparse a las leyes de la oferta y la demanda, ya lo hemos dicho, no entra dentro de la oferta y la demanda, por lo tanto la salud no es una mercancía, a pesar de que es un bien que se puede convertir en un bien de consumo, pero es atención tecnológica, medicamentos, incluso la atención médica no tiene por qué comercializarse, que muchas veces los médicos llegamos a eso. La mercantilización de la salud tiene consecuencias inaceptables para los pacientes y profesionales médicos, no solamente para los pacientes, para nosotros los médicos también. Supone inequidad y disminución de las prestaciones y una inadecuada planificación de las mismas, en consecuencia un aumento del sufrimiento inevitable. Muchas veces los médicos que trabajan para estas aseguradoras no pueden elegir cuántos pacientes van a atender, sino que la aseguradora le dice, tienes que atender 30 pacientes en la consulta, 40 pacientes en la consulta, y yo me pregunto, 40 pacientes de consulta, agota el paciente y agota el médico, y muchas veces la misma aseguradora le dice qué va a pedir y qué va a colocar y qué va a indicar, él no puede por su propia voluntad determinar qué le va a pedir al paciente, sino que se tiene que regir por una norma que le da la aseguradora. Entonces ahí pasamos, si el médico llega a eso, entonces pasamos a un mercantilismo médico. Es la tendencia a tratar la salud como una mercancía. Muchas veces los médicos tratamos a los pacientes como mercancía o como bien de consumo. Y ese acto médico, esa práctica médica, la vemos como un negocio, ¿ok? Y con ese negocio tratamos de priorizar algo que se llama rentabilidad económica. Y esa rentabilidad económica es una ganancia, un lucro sobre el bienestar del paciente, que siempre ha sido el norte de nosotros los médicos, del personal salud, siempre es el bienestar del paciente de restituir la salud. Por eso que yo le digo a mis pacientes, usted a mí no me paga un salario, a mí me paga un salario del hospital, pero usted en la privada no me paga un salario, usted en la privada me paga un honorario. Y yo le voy a decir a usted qué significa que usted me pague mi honorario. Honorario viene de la palabra honor. Honor que me hace usted como paciente pagarme a mí por yo restituirle la salud. Ese es un honorario. Usted no me está pagando un salud, usted me está pagando por yo restituir la salud. Y eso es lo que tenemos que mirar los médicos y no decir, usted me está pagando porque eso es lo que vale mi consulta. No. Este enfoque mercantiliza la atención a través de copagos a alto costo y la intervención de intermediarios que buscan maximizar los medios, como son las aseguradoras. ¿Cuáles son los aspectos clave del mercantilismo médico? Comercialización de la salud. La atención médica se convierte en un bien de consumo en lugar de un derecho, donde la calidad de la atención a menudo depende de la capacidad de pago. Entonces, la calidad está supeditada al pago que tú hagas, al plan que tú tengas, al plan que tú adquiriste. Intermediarios financieros, la entrada de terceros, como son los seguros, las empresas de médicos y pacientes, se prioriza, las ganancias son lo que se prioriza esta palabra que volvemos a usar aquí, es el tema de lo que estamos conversando, la ética bioética médica. O sea, la ética este mercantilismo del médico no puede violar esa parte ética y biomédica. ¿Y por qué le digo la parte ética? Porque la ética es la conciencia, es la moralidad de cada individuo, es la objeción de conciencia que tenemos los médicos de hacer las cosas bien, ¿ok? Porque ser médico no es cualquier cosa, ser médico es una vocación. Es como le digo yo a mis estudiantes, el médico que no tolere que un niño enfermo lo vomite, el médico que no tolere que una madre pariendo le dé una patada, se tiene que retirar de la medicina. El médico que no entienda que el paciente no solamente es una anatomía humana y no entienda la parte humana, la parte cognitiva, la parte de sentimiento, no puede ser médico, porque nosotros somos humanos y tratamos como humanos. Yo siempre he dicho a la gente, no es fácil
trabajar con público. Trabajar con público es lo más difícil. Imagínense trabajar con un público enfermo. Imagínese trabajar con un paciente que usted le diga que tiene un cáncer, que aquí en Venezuela la palabra cáncer significa una espada de Damocles, significa una pena de muerte. Muchas veces tenemos que ponernos en los zapatos de las personas para poder entender y poderlos orientar. Los médicos no solamente estamos para tratar, para diagnosticar, tratar y rehabilitar, los médicos estamos para educar y orientar a nuestros pacientes. Esa es la función de un verdadero médico. Impacto en la práctica de que genera una presión para aumentar la rentabilidad. Muchas veces los seguros presionan para que haya mayor rentabilidad y menos pérdida, ¿ok? Provocando que se eviten especialistas menos lucrativas. Muchas veces ponemos a un médico general a que haga el trabajo del especialista. ¿Por qué? Porque pagar a un especialista significa más dinero que tiene que salir. Entonces, ahí eso origina otra cosa que está pasando hoy en día en la parte ética, bioética y biojurídica, que es lo que llamamos la medicina defensiva. Los médicos entonces estamos en una medicina defensiva. Bueno, yo no hago esto porque pasa esto, o yo voy a cubrirme las espaldas. ¿Cubrirme las espaldas de quién? Si yo hago las cosas bien, no tengo que cubrirme las espaldas. Entonces, eso nos conlleva a un tema que es muy interesante, que es la medicina defensiva. Otra cosa es crisis en el sistema, puede derivar de los hospitales colapsados, como lo vemos en Venezuela, por ineficiencia en el uso de recursos públicos y la gran burocracia que se come a este país, se come a los hospitales. Otra cosa, lo que ha generado es que la relación médico-paciente se debilite, transformando la vocación médica en un servicio enfocado en la maximización de ingresos. El médico se convierte entonces en un generador de ingresos para el seguro y no se convierte entonces en un médico para el bienestar del paciente. O como sucede muchas veces en la parte pública, en donde los médicos nos convertimos en unos comerciantes, entonces le decimos al paciente que tiene que pagar por una cirugía. Se está viviendo hoy en día en los hospitales, donde los médicos están cobrando a los pacientes en dólares para operarlos dentro de la institución hospitalaria. Eso atenta contra la ética y contra la bioética, porque siempre he considerado que si yo tengo un hospital público, a mí me pagan un salario. Si a mí el salario no me convence, me renuncio. Y no tengo por qué convertirme en un mercader ya la medicina simplemente porque yo tengo necesidades. Es como con la pandemia del COVID, yo manejo la parte neumonológica, ¿ok? Y los neumonólogos se acercaron y dijeron, vamos a aumentar la consulta. Y yo le decía, ¿por qué? Porque tenemos un riesgo. Y le decía que el riesgo lo tenemos desde que entramos en la facultad de medicina, señores. No, pero ahora tenemos un riesgo mayor y nuestro... bueno, yo no voy a aumentar mi consulta, no es porque yo soy Superman y soy José Gregorio, sino que hay que ser solidario con la gente. En un momento de crisis la gente tiene que ser solidaria. Entonces yo no me voy a lucrar a expensa de otro. Yo voy a seguir manteniendo mi consulta a lo que vale. Y el que no tenga igualito lo voy a ver, porque eso es una cuestión que uno le nace. Entonces, ¿cuál es el impacto de que la medicina gerenciada o la medicina mercantilizada sobre la ética y la bioética del profesional y en la relación médico-paciente? Medicina gerenciada impacta la ética y bioética, un gran impacto desmoralizante en la ética y la bioética. Vuelvo a repetir, tenemos derecho a cobrar honorarios, pero no tenemos por qué verticalizar. El paciente que llega no amerita un procedimiento y yo le invento el procedimiento porque yo necesito un dinero. No, hay que ser consciente de la relación médico-paciente al priorizar racionalización de costos sobre la atención clínica o a menudo defensa del capital inversor. Eso es como cuando el paciente llega y empieza a pedir lo más barato. Yo siempre le digo, mira, yo te cobro lo que vale mi conocimiento, porque ese es mi conocimiento y mi experiencia y ese es mi trabajo, ¿ok? Te estoy cobrando lo justo y no te voy a rebajar porque ya te estoy cobrando lo justo. Y yo creo que en la medicina, yo estoy muy convencido, no solamente como médico, sino como persona, que en la medicina lo barato sale caro, ¿ok? Muchas veces los médicos nos anunciamos como si viniéramos de Marte y no venimos de Marte y muchas veces la gente se deja llevar por campañas en las redes sociales. Muchas veces yo le digo a mis pacientes, investiguen a su médico, pidan el currículo a su médico, ¿ok? No crean lo que digan las redes, no crean lo que todo, porque el papel lo aguanta todo, ¿ok? Hay gente que está recién salida del jurado y hace maravillas que yo digo, tengo veintitantos años graduados y yo no lo hago, y ellos lo hacen, y no se hacen, porque son cosas que se inventan, y la gente se deja llevar mucho por eso, nuestros pacientes son muy nobles, se dejan llevar mucho por lo que dan en las redes. Esto genera conflictos bioéticos, desplazando el enfoque de la beneficencia. Ya entonces violamos el principio de beneficencia, al no maleficencia, al principio de justicia, al principio de equidad. ¿Okay? Violamos esos principios de la bioética, los principios fundamentales de la bioética,
Y eso origina que haya una tensión, una tensa tensión entre la confianza, la autonomía y la relación médico-paciente. Y hay duda en esa relación médico-paciente, ya se pierde la confianza, y si se pierde la confianza en esa relación médico-paciente, ocurre lo que vienen los problemas médico-legales. Conflicto de intereses, los profesionales enfrentan dilemas al equilibrar el bienestar del paciente con las restricciones económicas. Ah, bueno, no te puedo hacer esto porque el seguro no te lo cubre. No te puedo hacer aquello porque el seguro no. No puedo llamar al especialista porque el seguro no lo cubre. Económicas impuestas, ¿por quién? Por la gerencia de beneficencia y justicia distributiva. Una vez me llegó un paciente y me dijo, doctor, mire, yo llegué, traje a mi mamá varias veces a la emergencia porque tenía una crisis hipertensiva y la aseguradora me llamó el departamento jurídico y me dijo que por qué estaba trayendo tanto a mi mamá a la emergencia, que eso no lo podía permitir. Y yo decía, pero ya va, que tú compraste un servicio de salud. Y si tu mamá se enferma, para eso lo compraste. Ah, no, él no podía llevar todas las veces que su mamá tuviera la crisis hipertensiva porque eso atentaba contra las ganancias de la aseguradora. Yo le dije, bueno, eso para mí se llama estafa. La limitación de la autonomía profesional. Ya el médico no toma sus decisiones, sino es la aseguradora que le dice lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. ¿Okay? Vuelvo a repetir, se deshumaniza la salud. ¿Ok? Ya no hay eficiencia técnica, se reduce la atención del paciente y lo que afecta a los principios de dignidad y de justicia. Ya no hay dignidad de la persona, que es un bien inherente a ella, y ya la justicia, si no hay equidad, no hay justicia. Se erosiona la confianza, la percepción del médico actúa como un agente y no como un médico de la aseguradora y no del paciente, vuelve a debilitar otras cosas más que debilita la relación médico-paciente. Les vuelvo a repetir, la mayoría de los conflictos médico-legales hoy en día son producto de la mala relación médico-paciente. Y cuando nosotros estudiamos medicina, en mi época, cuando se estudiaba medicina, se cuidaba mucho esa relación médico-paciente y se hablaba mucho del report, del feedback que había entre médico y paciente, esa relación que había que cuidar. Hoy no se cuida. Comunicación limitada, como tengo tiempo determinado para ver tantos pacientes, no le puedo explicar al paciente, no me convierto en orientador educador del paciente, simplemente me convierto en darle una orden y darle una serie de requisitos. No hago diagnóstico y no hay un tratamiento empático, sino simplemente derivo al paciente a especialidades que muchas veces no tienen nada que ver, simplemente porque me están limitando a eso. Cuestionamiento del consentimiento de la autonomía del paciente puede verse limitada si no se ofrecen opciones terapéuticas costosas pero necesarias. Esto es lo que hay que hacer, no hay más nada que hacer, de aquí no te puedes ir y no necesito consentimiento para hacerte esto porque yo soy el que ordena. Ahí se pierde también esa parte humana de la salud. Mercantilizar el ejercicio médico. En su práctica del acto médico, con esto se ha desamparado al médico, expuesto a los conflictos de interés. El médico entra en un conflicto de interés entre su objeción de conciencia, su ética, su moralidad y su parte como trabajador o como un prestador de un bien de consumo en una aseguradora. ¿Qué origina esto? Que el médico se ve acarreado como un resultado de la decidido fácilmente su autonomía profesional, él pierde su autonomía y se transfigura en un médico funcionario. Ya no es un médico, sino un funcionario del seguro. Se está implantando entonces en estos tiempos el concepto de disease monitoring, que se interpreta como un comercio o mercantilización de enfermedades o enfermedades creadas o inventadas, como objetivo de incrementar los mercados para los cuales se suministran o expanden tratamientos. O sea, ya hemos convertido a la enfermedad en un negocio. Finalmente, en este modo se está generando una serie de sucesiones, efectos a saber, medicalización de la sociedad y de la vida, influencia en lo económico, control social, mercantilización de la medicina, con doble agencia del médico medicina defensiva, un médico que es médico y a la vez tiene que hacer una medicina defensiva por todo esto que se implica, factores que van generando una distorsión de la relación médico-paciente que es muy importante que tenemos que cuidar. ¿Cuál es el impacto de la medicina gerenciada o mercantilizada desde los biojurídicos? Si ya hablamos de los biojurídicos, de los bioéticos, ahora vamos a hablar de los biojurídicos y el bioderecho en la relación médico-paciente. Medicina gerenciada o gestionada impacta a la biojurídica al priorizar el coste-efectividad sobre la autonomía, generando dilemas éticos-bioéticos por barreras de acceso y limitación de los recursos. Ya sabemos, si no tengo para pagar, no tengo derecho al recurso. Provoca deshumanización, que también lo hablamos en la parte bioética, deterioro de la confianza
y el paso de un modelo social a un modelo contractual. Ya se convierte entonces esa medicina que es socializada en una medicina contractual. Ya hay un contrato por el cual se rige tanto el médico como el paciente. Y entonces el médico actúa, se comporta desde ese punto de vista como un portero del sistema. Simplemente es el portero que permite que entre y que no entra. Conflictos de principio, tensión entre la autonomía del paciente, derecho a decidir y la justicia distributiva, gestión de recursos. Yo tengo derecho a decidir, pero pero la medicina mercantilizada no me lo permite. Entonces ahí la justicia distributiva se pierde. Consentimiento formado se limita a menudo a la firma. No nos interesa explicar al paciente consentimiento firmado, simplemente que firme el documento y ahí creemos que muchas veces obteniendo ese consentimiento así, ya nos quitamos toda la responsabilidad. Ya ese consentimiento así está obtenido por error y si está obtenido por error, el Código Civil te lo puede eliminar. Responsabilidad civil sube la responsabilidad compartida entre el médico y la entidad prestadora de salud cuando el protocolo limita el tratamiento. Ya como se reconvierte en una relación contractual, entonces si esa relación contractual, entonces esa relación contractual entra dentro del ámbito del derecho civil y pueden empezar a asistir las demandas contra el médico e inclusive contra la aseguradora o contra la institución prestadora de salud. Calidad de atención es otra cosa, la presión de eficiencia, tiempo, muchas veces no somos eficientes porque nos dan un tiempo y tenemos que actuar sobre ese tiempo, facilita entonces la iatrogenia y afecta la calidad de diagnóstico y tratamiento. Cuando actuamos con un tiempo limitado, podemos entrar en iatrogenia, que aquí quiero hacer una aclaración, la iatrogenia es un acto propio del acto médico, que la iatrogenia por sí sola no exime de responsabilidad, pero muchas veces este tiempo que es muy corto, y que nos va a hacer que entremos no hay una buena eficiencia, se puede convertir en iatropatogenia y eso sí afecta la calidad diagnóstica y tratamiento de cada paciente. El rol del médico, el médico pasa a ser un gestor de gasto. No pongo esto porque no indico esto porque no me lo permite, no pido este estudio porque no me lo permite, no pido este estudio porque no lo cubre. Nosotros no estamos para eso, ¿ok? Priorizando entonces el protocolo sobre el juicio clínico individualizado. Ya no es mi juicio clínico, sino el de la aseguradora, el que me imponga el coordinador, el jefe que tengo yo arriba. Despersonalización de la relación se vuelve transaccional y va a reducir la empatía y la confianza entre el médico y el paciente. Y yo diría que no tanto entre el médico y paciente, porque ya la relación es tanto médico-paciente. La relación es médico-paciente, familia, incluso allegado. Ya se compromete toda esa relación. La medicina gerenciada busca sostenibilidad financiera, el papel de ella es financiero, económico, pero también a costa de la relación clínica, se sacrifica la parte clínica, el marco biojurídico protege a la dignidad humana por encima de los costos. Quiere decir que la biojurídica, el bioderecho que nace de esta bioética médica, va a respetar o va a defender la dignidad humana y va a estar por encima del costo de los fines de servicio. Entonces, ¿cuáles serán las consecuencias médicas gerenciadas? Uno, deshumanización de la medicina de los servicios y los servicios de salud. Dos, arrogancia, soberbia y abuso de confianza por parte de algunos médicos, intervencionistas quirúrgicos infundadas y injustificadas. ¿Okay? Como la empresa me paga esto, yo te voy a hacer esto. Tres, desorden y anarquía. Es el importe o costo de los honorarios profesionales. Hay un desorden y una anarquía donde cada quien quiere cobrar lo que le dé la gana y no se ajusta a un baremo. Tres, investigaciones médicas sin conocimiento de los sujetos participantes, aún con la presencia de una normativa manifiesta. Incluso estos procesos de investigación médica muchas veces se hacen sin autorización del paciente, sin el consentimiento del paciente y muchas veces sin que esto tenga el visto bueno de los comités de bioética de las instituciones prestadoras de salud. Apreciación del paciente como un expediente o un documento o un motivo de ingreso económico. Ya el paciente no se ve como un individuo, como un sujeto de carne y hueso, sino se ve como un número, como un tipo de estudio, como un expediente o como un plan médico. ¿Ok? Como un plan médico, no como un individuo. Corporalización, cuando el médico se ve obligado a cambiar su actitud de defensa de los intereses del paciente para convertirse en una pieza de la estructura corporativa, se aleja del imperativo hipocrático y pasa a ser subordinado
del mandato corporativo, generando conflictos o dilemas entre la ética médica y la ética corporativa. ¿A quién atiendo? ¿A mi ética médica o mi ética corporativa? Mi ética médica me dice que no haga eso, porque esa es mi objeción de conciencia. Pero mi ética corporativa me dice que tengo que hacer esto. Y si yo no hago lo que dice mi ética corporativa, puedo perder el empleo, puedo perder el trabajo. Ahí viene el gran dilema, esa objeción de conciencia. La objeción de conciencia es no hacer aquello que uno dice que su conciencia le dice que no es bueno. Proletarización y pérdida progresiva del control de la actividad profesional del médico. El médico ya pierde el control, ya el control lo tiene ¿quién? La corporación que mercantilizó ese servicio de salud. Ya el médico pasa a ser simplemente un empleado de esa estructura corporativa y recibe y cumple órdenes de esa estructura corporativa. Su objeción de conciencia está anulada. Burocratización, la cual se forma a nivel de las instituciones, conformándose la burocracia corporativa que termina con la calidad del acto médico y deteriora entonces la relación médica. Si ya yo no obedezco a mi objeción de conciencia, sino a la relación corporativa, a la ética corporativa, entonces la relación entre mi paciente y yo cada día se va deteriorando más. Rentabilidad, también hay, aparte de la rentabilidad, orienta el sistema hacia el beneficio, clasifica a los pacientes en rentables y menos rentables, quienes pagan más, quienes pagan menos, quienes tienen un programa, entonces la atención es diferente, ¿ok? Cuando lo contrario es que a todos se le debe dar el mismo trato, la misma equidad, porque son principios humanos y son principios humanos que están dentro de una ética que llamamos ética profesional que tenemos todos los individuos, sobre todo los médicos. Entonces se origina una precariedad en la mercantilización de la medicina. El médico se convirtió entonces en ¿qué? Un comerciante o un empresario. Precariedad y mercantilización de la medicina transforma la salud en un derecho humano o un bien de consumo. Ya no lo veo como un derecho humano, ya lo veo simplemente como una mercancía, un bien de consumo, priorizando lo que pueda pagar el paciente y no el beneficio de ese cuidado. Se genera deshumanización de la medicina, hay excesivo uso de la tecnología, entonces a cada paciente yo le pido todos los estudios habidos por haber, porque como yo estoy sometido a un ente corporativo, entonces yo lo que trato es de cuidarme las espaldas. Entonces todo el paciente que llega a la emergencia traumatizado le pido tomografía, todos los exámenes, resonancia, cuando muchas veces no la merita, pero es que entonces me convierto en un médico a la defensiva. Entonces aplico la medicina defensiva. Ya como le escucho yo a muchos colegas, no, es que tenemos que cubrirnos las espaldas o como dicen otros, es que tenemos que prender el abanico. Yo creo que no. Cuando si uno trata de cubrirse las espaldas y prender el abanico es porque no está haciendo las cosas bien. Complejo médico industrial, la industria farmacéutica y tecnológica, ok, se uso necesario de estudio, ahora cada día tenemos nuevos medicamentos, nos invaden los laboratorios, hay nuevas tecnologías que muchas veces son inaccesibles o muchas veces las indicamos por complacer o por estar de moda. O sea, no voy a usar un medicamento, no voy a usar un equipo que no lo amerite simplemente porque lo está de moda, porque todo el mundo lo está haciendo. Yo creo, siempre he pensado como médico que cada estudio, cada instrumental o cada medicamento que uno va a usar tiene que tener un criterio y una justificación. Y no porque todo el mundo lo hace o porque está de moda. Yo con las modas no voy. Enfoque de mercado, se adoptan modelos de gestión empresarial en hospitales públicos, introduciendo copagos y fomentando. Eso es lo que pasa en nuestros hospitales, la famosa medicina autogestión, ¿ok? Autogestión donde el paciente tiene que pagar un costo mínimo, pero tiene que pagar, o que los médicos nos convertamos, nos transformemos en unos, vamos a decir, unos depredadores, entonces el paciente que llega al hospital, le cobramos directamente al paciente por operar. Eh, Eso se denuncia a cada momento, eso está viviéndose en nuestros hospitales y allá cada quien. Yo por lo menos no lo hago. Si no me gusta el salario que me paga el hospital, me retiro, me voy y me dedico a la privada. Condiciones laborales de precariedad, cuando el médico se somete a eso, afecta a la parte médica. El médico ya se convierte en, un objeto más de la aseguradora y ahí su calidad de como médico cae y además el médico está sujeto a una condición personal, laboral que la indica la empresa y el médico se convierte en un médico asalariado de esa institución. Y esa médico asalariado entonces va a originar que haya conflictos tanto entre la parte personal como la parte laboral del médico. O sea, yo sé que no debo hacer esto, pero tengo que hacerlo porque me lo piden. Entonces ahí entran en conflicto.
consecuencias en la salud. La precariedad laboral genera enfermedades crónicas, ansiedad, depresión, riesgo de mortalidad entre los médicos. Entre los médicos que estemos más sometidos a un estrés, vamos a tener menor calidad de vida. Y muchas veces es lo que no podemos entender. Ah, bueno, es que estamos trabajando por un seguro, sí, pero nos estamos acabando la vida. Desigualdad, la falta de recursos obliga a las familias a realizar pagos directos o créditos para acceder al servicio de salud, aumentando la vulnerabilidad. Fíjense que aquí llegamos a un punto donde muchas veces, no sé si ustedes lo han escuchado ya, donde ustedes están, pero aquí en el sur mucho se ve, los familiares, los pacientes que viven de la fe. Significa familiares de deterioro que son los que aportan, o muchas veces los que subsanan algunos gastos de estos pacientes. Entonces, muchas veces, si usted le dice a un médico, no a todos, pero si hay médicos que le dicen que tiene un familiar exterior, bueno, ahí dice, ahí hay dólares, ahí hay dinero. Muchas veces las cosas no son así. Este fenómeno se manifiesta mediante la privatización o la tercerización de servicios a la adopción de un enfoque consumista por parte de los usuarios. ¿Ok? Ya los usuarios, como están pagando, entonces ahora quieren consumir todo, porque como están pagando, creen que pueden consumir todo y esa no es la idea. El médico se convirtió en empresario. Entonces, ahí venimos. Solía ser médico y ahora soy un prestador de salud. Solía practicar la medicina y ahora trabajo en un sistema gerenciado de salud. Solía tener pacientes, ahora tengo una lista de clientes. Solía diagnosticar, ahora me aprueban una consulta por vez. Solía efectuar tratamiento y ahora espero autorización para proveer servicios. Solía tener una práctica exitosa y formada de pacientes, ahora estoy repleto de papeles. Solía emplear mi tiempo para escuchar a mis pacientes, ahora debo utilizarlo para justificarme ante los auditores. Solía tener sentimientos, ahora solo tengo funciones. Solía ser médico, ahora solo soy que no soy. Solía ser médico y ahora no lo soy. ¿Qué soy? No sé. Entonces, cuando el médico se convierte en empresario, se transforma en esto y se hace esta pregunta. Entonces, ahí tiene lo que sacó el Ministerio Público con respecto a que la salud no se negocia y que se hagan las denuncias ante el coro ilegal por la atención médica de los hospitales públicos, que se está viendo hoy en día, porque lamentablemente esta crisis política, moral, económica, social, cultural que tenemos en Venezuela ha llegado a que los seres humanos nos convirtamos en un mercantilismo. Incluso yo lo escribí en un artículo y lo llamé el buhonerismo versus el canibalismo médico. Los médicos convertidos en buhoneros. ¿Cuánto te cobra Pedro? 1000, yo te cobro 800 y vas con José y José te cobra 500. Eso se llama buhonerismo, los médicos compitiendo y el mercantilismo. ¿Ok? Nos matamos unos con otros, nos deshonramos unos con otros. Eso ha llevado, esa mercantilización ha llevado a que se pierdan esos valores humanos. Entonces, para concluir, decimos que la mercantilización de la medicina es el proceso donde la salud se convierte en un bien de consumo regido por la lógica del mercado, ya no por la lógica humana, priorizando el lucro sobre la derecha universal, convierte a pacientes en clientes, fomentando la sobremedicación y limitando el acceso a quienes pueden pagar. Y conviertan también a un médico en un proveedor, ya no un médico, sino un proveedor o un gestor. Es el proceso por el cual la atención sanitaria se convierte en un producto comercial regido por la oferta y la demanda, priorizando el lucro corporativo sobre el bienestar del paciente. Convierte la salud en una mercancía, fomentando la privatización, elevando costos y limitando el acceso equitativo a la salud. ¿Okay? Para finalizar, la medicina como una ciencia difícil, un arte delicado y un oficio humilde. Siempre tenemos que ver los que estamos en el sector salud, no solamente los médicos, los que estamos en el sector salud, que la medicina es una ciencia muy difícil y no es una ciencia exacta. Es un arte muy delicado y además es un oficio muy humilde. La salud no es un privilegio, no es una mercancía, es un derecho humano fundamental. Tenemos que entender que todos los seres humanos tenemos derecho a la salud y que por lo tanto esto no se puede convertir en una mercancía. Yo sé que las instituciones privadas tienen el derecho a hacer una inversión a recuperar su bien, pero no convertamos al médico en un gestor y no convertamos a la salud en una mercancía. ¿Ok? Vendamos los productos, pero no convertamos al paciente en mercancía, que es lo que está pasando hoy en día. Y lo otro,
Una sociedad enferma se lucra incluso con las enfermedades. Estamos tan mal que las mismas enfermedades, ya nos estamos lucrando con enfermar a la gente, con las enfermedades de la gente, como pasó con el COVID. Hasta aquí esta pequeña conversación y eso ha sido todo. Y muchas gracias.